Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Es un gusto nuevamente contactarnos con todos ustedes para que podamos en esta hora participar de lo que el Señor nos ha dado, y queremos estudiar hoy un tema muy importante para todos nosotros, y es acerca de ¿es necesaria la reforma pro salud para la salvación? Eh, Hoy en día, dentro de movimiento adventista, dentro de la iglesia, ahí no está bien entendido este tema. Hay muchas versiones de aquí, de allá, pero hoy vamos a aclarar este tema a la luz de la palabra de Dios para que podamos todos nosotros prepararnos para su gloriosa venida. Así que les invito a que reverentemente tengamos una oración. Señor y Dios eterno, te pedimos en esta hora que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo en la distancia. Bendice a cada uno de ellos en sus necesidades y pruebas, y queremos estudiar este tema, y permítenos vislumbrar tu voluntad, escuchar los susurros de tu espíritu, Señor, y ser convencidos para poner en práctica tu palabra. Bendícenos, Señor, danos discernimiento para entender estos temas importantes en la historia de este mundo tan delicada en la cual estamos viviendo. Gracias por escucharnos. En Jesús, Señor nuestro, lo agradecemos todo. Amén. Vamos entonces a compartir pantalla en esta hora para que podamos. Aquí vemos la pantalla ya. ¿Es necesaria la reforma pro salud para la salvación? Es una de las preguntas que más controversia quizás haya habido dentro del pueblo de Dios, porque muchos pensamos que no necesitamos sino únicamente creer, y con creer solo basta, pero nosotros entendemos que la justificación por la fe es la obra que Dios ha hecho en favor del hombre para hacer por él lo que él no podía hacer por sí mismo, que es salvarlo. Pero cuando nosotros pensamos que la salvación, en la salvación el único agente activo es Dios, y nosotros somos agentes pasivos, entonces estamos en un tipo de salvación donde no hay, donde el proceso de la justificación está detenido, y donde no hay santificación, porque nosotros sabemos que la santificación y la justificación van de la mano, y vamos a desarrollar este tema. Por eso hicimos esa pequeña introducción. Esperamos que a la luz de la palabra podamos discernir esto. Según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra de Dios me dice que si yo estoy en Cristo, nueva criatura es. ¿Eso qué significa? Que todas las costumbres, hábitos, estilo de vida que traíamos cuando conocimos al Señor, el Señor ha roto con esa esclavitud de hábitos y de apetitos permisivos. Y dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a adquirir nuevos hábitos, nuevos principios, se cambia la moralidad en nuestra mente, y discernimos entre el bien y el mal. Y eso es solamente a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, ahí hay una experiencia que nosotros tenemos que entrar a vislumbrar cada uno cuando recibe a Cristo.
cuando se convierte al Señor, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida y va a transformarlo totalmente. Vamos a continuar. Entonces, es mirando la obra, contemplando, es como somos transformados. Allá en Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A través de la fe nosotros podemos ser transformados. La final de nuestra fe es el fin, la finalidad de la fe en nuestra redención. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como esa plántula que cae en tierra y ella tiene que descomponerse, podrirse literalmente para dar lugar a una nueva vida, entonces debemos morir, es necesario morir para dar una nueva vida. Y eso lo simboliza el bautismo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al aceptar ese sacrificio, al convertirnos al Señor, entonces empezamos a tener paz, porque el Señor ya ha clavado todo, ha perdonado nuestros pecados, hemos sido limpiados de toda iniquidad. Esta fe es inseparable del arrepentimiento y la transformación del carácter. Sin la regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Así como el penitente debía llevar ese cordero allá en el sistema ritual judío, tenían que llevar el corderito. Era un corderito sano, un corderito que no tuviera mancha, decadencia ni enfermedad. Y él, cuando llegaba ya, confesaba sus pecados sobre la cabeza del cordero y después lo sacrificaba. Tenía que ejercer fe para transferir sus pecados al cordero, y después ese cordero, al ser sacrificado, su sangre, la sangre del corderito, era llevada adentro. Eran transferidos nuestros pecados al cordero, del cordero la sangre, el sacerdote lo llevaba y ahora contaminaba el templo. Entonces, esto significaba que nuestros pecados habían sido remitidos, pero es a través de la fe en su sangre. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Nosotros no podemos explicar este misterio, así como muchos misterios de la naturaleza. Es solamente a través de la fe se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Entonces, cuando nosotros hacemos esta entrega a través de la fe, empieza a realizarse el misterio de la nueva creación. Empezamos a ser participantes de la naturaleza divina, y lo que antes amábamos, que era natural para nosotros, el pecado, ahora lo odiamos, lo aborrecemos. Y el Señor nos ha dicho en este tiempo tan solemne que cada uno de nosotros, Amós 4:12, debemos prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Y vamos a comenzar como Dios, de manera maravillosa, ha dejado dentro del plan de salvación el plan de nutrición divina. Y el Señor quiere que todo lo que hagamos, comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. ¿Y cómo hacerlo para gloria de Dios? En el manual de la vida, que es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, está determinado cómo glorificamos a Dios, cómo podemos glorificarle, porque hoy en el mundo, y en especial en las tribus indígenas, la gente ha desarrollado, y bueno, en las diversas religiones han
han desarrollado una cantidad de métodos para llegar a sus dioses. Han creado doctrinas de hombres, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, el Señor nos dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. Hemos de entender que este cuerpo no me pertenece, le pertenece al Señor primero por creación y luego por redención. Y dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, todo mi cuerpo le pertenece al Señor. Nosotros únicamente podríamos decir así, somos administradores de esta maquinaria viviente y hemos de devolvérsela en mejor condición, así como cuando a ustedes les prestan un auto nuevo, caro, fino. Usted sabe que tiene que devolver ese auto mejor y que tiene que cuidarlo porque el dueño le va a pedir cuentas de la administración de él. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? El mismo Dios de paz, Él es el que nos santifica, nos ha apartado, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra obligación, agreguemos ahí, es guardarlo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el más alto deber que yo tengo para con el Señor es cuidar este cuerpo y devolverlo en las mejores condiciones físicas, mentales y espirituales. Y miren que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo el ser completo, mi mente, mis facultades cognitivas, mis facultades mentales, mi cuerpo en las mejores condiciones físicas, mi vida espiritual en relación con el Creador. Entonces, el cuidado del cuerpo es un asunto de mayordomía. Primero debemos entender que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados con el mayor precio del universo, la sangre de Jesucristo, de que valemos muchísimo, muchísimo cada vez que nosotros nos encontramos con un ser humano deteriorado por el pecado. Nosotros debemos verlo como lo ve, como nos ha visto Jesús a nosotros como salvos, y nosotros debemos valorar al ser humano. No importa el pecado, no importa la degradación física, mental o espiritual que tenga la persona, porque esa persona vale lo que costó la sangre de Cristo en el Calvario. Mi cuerpo pertenece a Dios, no es mío, y como mayordomos de Dios debemos cuidar nuestro cuerpo, ya que son propiedad suya. Entonces, es un asunto de mayordomía y tiene que ver con la salvación. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miren que el Señor, el culto que Dios quiere que le presentemos en nuestro cuerpo, nosotros generalmente nos reunimos, compartimos, pero eso solo hace parte de algo que se llama una liturgia, un servicio de alabanza, de adoración. Pero diariamente, con lo que yo como, con el tipo de actividad física que yo desarrollo, con mis facultades mentales, el tomar el aire puro, el estar en condiciones anímicas, en óptimas condiciones, entonces yo estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y miren lo que me dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay bastante información que nosotros encontramos en nuestro canal Educar es Redimir, o a través de las redes sociales, en la misma Biblia, primeramente en el Espíritu de Profecía, donde nosotros encontramos las directrices
para tener mi cuerpo en óptimas condiciones, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de poner en práctica el plan de Dios, nosotros vamos a darnos cuenta, como este servidor lo ha podido experimentar, cuán bueno y cuán agradable y perfecto es cumplir con la voluntad de Dios, porque ninguna enfermedad de las que hoy hay en el mundo, a través de la fe y de la obediencia al Señor, nosotros podemos obtener salud óptima. Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay un problema, que es imposible presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios cuando está lleno de corrupción y enfermedad debido a nuestra propia indulgencia pecaminosa. Tremendo esto. Es imposible que yo pueda presentar mi cuerpo como un sacrificio agradable a Dios, o sea, que Él le agrade cuando está lleno de corrupción y enfermedad, debido a mi propia elección. He sido indulgente con el estilo de vida, con la falta de actividad física, con una vida saludable, mental, una confianza en Dios, el tomar la vitamina D del sol, el tomar suficiente agua, el tener una nutrición adecuada basada en el plan de Dios y no las directrices que el mundo ha creado. Y miren que tiene que ver la salud de nuestro cuerpo con la salvación. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo es santo. Y si nosotros con nuestro estilo de vida, con no aprender el método de Dios para mejorar y devolverle a Dios multiplicado las facultades físicas, mentales, estoy destruyendo mi cuerpo, estoy disminuyendo en capacidad, en física, mental y espiritual para poder prestar un mejor servicio a su obra. El Señor va a destruirnos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esta palabra, este versículo es muy amplio. Miren lo que dice el Señor: es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Y nosotros solamente nos hemos limitado a contemplar las tablas de la ley y pensar que esos 10 mandamientos no son extensivos, que copan todas las áreas de la vida. Pero aquí el Señor nos amplía ese panorama y nos dice que cuando yo estoy violando alguna de las leyes de mi ser, y no importa que usted la conozca o no la conozca, de todas maneras está violando las leyes de su ser, está violando la ley de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Ahora más adelante vamos a ver esto más en práctica y nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a decir si realmente he estado violando la ley de Dios. Y miren, Ministerio de Curación, página 91 y 92 dice: el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Entonces, miremos cuán importante es que este cuerpo que Dios nos ha dado para administrar
Dios quiere que esté en óptimas condiciones porque a través de nuestra mente, por medio de nuestra mente, Dios se comunica con nosotros para edificar nuestro carácter. Pero si nosotros lo hemos debilitado a través de la tentación, nuestras facultades físicas se han degradado. Cuando caemos en tentación, entonces las facultades superiores, que son las potencias del raciocinio, van a ser controladas por las bajas pasiones, por los apetitos pervertidos, por las pasiones, por las inclinaciones al mal, por todo lo que el enemigo ha desplegado delante de nosotros para hacernos caer. Y vamos a acarrear, como dice la última parte, ruina y muerte. Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la espiritual. La norma de virtud resulta elevada o degradada por los hábitos físicos. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 73. Esto es demasiado importante porque nosotros hemos considerado, cuando hablamos de reforma pro salud, cuando hablamos de cambios de hábitos alimenticios, de estilo de vida, nosotros únicamente pensamos que es por la parte física y que eso no tiene nada que ver con nuestra parte espiritual o cognitiva, mental, sino que únicamente es por cuidarnos, por no enfermarnos de las enfermedades que hoy en día acarrean gran parte de la humanidad. Pero esto tiene que ver con la espiritualidad, por eso el título tan sugestivo que colocamos, la reforma pro salud, ¿tiene algo que ver con la salvación? ¿Tendrá algo que ver la reforma pro salud con la salvación? Aquí ya debiéramos concluir nuestro tema, porque ya yo creo que para la mente de todos está claro de que hay una relación estrecha y nuestro cerebro simpatiza con nuestro estómago. Nosotros somos lo que comemos y de lo que nos alimentamos diariamente. Cuando estamos hablando de alimento, no solamente es alimento físico, sino lo que entra, penetra a través de las avenidas del alma, a través de nuestros sentidos, lo que permitimos que penetre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hemos violado las leyes de nuestro ser. Y algunos están recibiendo en su propio cuerpo los resultados de la violación, de la transgresión de esas leyes, que es la enfermedad. Y entonces, hermanos, yo creo que es el momento de que nosotros reconozcamos de que no hemos seguido el plan de Dios, de que hemos sido rebeldes, de que hemos rechazado. Muchos han tenido bastante información, muchos se han devuelto de su consagración a Dios. El Señor dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ustedes saben que uno de las mayores manifestaciones que nosotros hemos pecado es la enfermedad. La enfermedad es el resultado de desobedecer las leyes naturales de nuestro ser, tanto físicas como espirituales como mentales. Cuando viole las leyes cuando viole las leyes que Dios ha establecido en mi ser, debo arrepentirme y reformarme. Hermano, nosotros tenemos tanta información, tantísima información, que nosotros no tenemos excusa. Ese libro Consejos sobre el régimen alimenticio es una obra maravillosa, que es un compendio de, podríamos decirlo, de todo lo que el Señor dijo con referente a la salud, de manera especial a la nutrición. Y cuando nosotros empezamos a hacer cambios drásticos, eso se va a notar de lleno. En estos días, una de las personas con las cuales estamos estudiando me contaba que ha dejado de tomar café y lo ha visto en su salud física de una manera maravillosa, maravillosa. Entonces, hermanos, es nuestro deber ver de causa a efecto, y las causas nosotros
podemos determinarlas con el conocimiento que Dios nos ha dado y decir, estoy violando las leyes de mi ser. Señor, ten misericordia de mí, y empezar a hacer cambios drásticos en el estilo de vida. Por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la Reforma Pro Salud. Hermanos, hoy más que nunca, nosotros como reformadores, como adventistas del séptimo día, hermanos, es nuestro deber no solamente hacer reformas en el sábado, en cuanto al vestido, al estilo de vida, sino en nuestra alimentación. La alimentación es básica para un estado de salud óptimo. Y no solamente eso, sino para una condición mental y espiritual saludable. Nosotros, a través de la Reforma Pro Salud, estamos finiquitando todos aquellos impedimentos que van en detrimento para la perfección del carácter. Este es un libro, este doctor Paulson, la sierva del Señor, le escribió, hay un libro de Paulson Collection. Debemos prestar mucha atención a lo que comemos, bebemos y a cómo nos vestimos. Todos los creyentes necesitan una reforma decidida. Y miren esta frase que está en rojo. Ser salvo significa ser libertado de todo hábito que tiende a la degradación de la humanidad. Entonces, el Señor quiere romper esas cadenas en nosotros, pero Él no lo puede hacer sin nuestra aprobación, sin nuestra voluntad, sin nuestra cooperación. Si nosotros cooperamos y le entregamos al Señor, Señor, he sido esclavo de este apetito, de este hábito, de este alimento. Señor, te entrego y te pido que me liberes. Y ahora va a empezar un trabajo en usted de crear nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos necesitan de su fuerza voluntad. Una acción repetitiva durante cierto tiempo va a crear en su cerebro nuevas sinapsis, que son asociación de neuronas de la misma especie. Entonces, al crear ese hábito, ya es más fácil ponerlo por práctica. Y miren lo que habíamos hablado. La palabra de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Es el primer mandamiento. Y miren lo que dice la Review and Herald el 8 de septiembre de 1874. Muchos que son cautivos de Satanás, bajo el poder del apetito esclavizante, son profesos seguidores de Cristo. Profesan adorar a Dios, pero su Dios es el apetito. Algunos me han dicho, ay, es que yo sin carne no puedo vivir. Ay, es que si yo sin pollo. No, pero usted me quitó el queso. No, pero es que el pescado. No, pero es que esos refinados. Y entonces nosotros nos hemos vuelto esclavos de los apetitos. Profesamos adorar a Dios, pero nuestro Dios es el vientre. Y Filipenses 3:19 confirma eso. Dice que el Dios de algunos es el vientre, o sea, comemos no para la gloria de Dios, sino para nuestros propios gustos, para satisfacer nuestros apetitos. Y Dios creó la maquinaria viviente de una manera maravillosa, que todas se relacionan entre sí. Nuestra columna, todos nuestros órganos tienen una serie de nervios que se relacionan con nuestro sistema nervioso central. Y de ahí todo eso va a afectar para bien o para mal nuestro sistema cognitivo, nuestro lóbulo frontal, nuestro estado de ánimo. La palabra de Dios nos dice en el 6º mandamiento, no matarás. Y cada vez que nosotros estamos consumiendo alimentos que no son saludables, alimentos cargados de tóxicos, de productos químicos, alimentos de origen animal, alimentos refinados, nosotros estamos dañándonos, enfermándonos.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 281, 282, dice: el uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos ha diseñado cierta cantidad de años de vida para nosotros. Ustedes saben que Él no es el autor de la enfermedad, pero nosotros por nuestras elecciones o estamos acortando la vida o aumentándola, y cuando acortamos la vida estamos matándonos literalmente. La palabra de Dios en el 8º mandamiento nos dice: no hurtarás, en Éxodo 20:15. Los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener en cuenta las leyes naturales son culpables de estar robando a Dios. Podemos ser muy estrictos en devolver el diezmo, en devolver la ofrenda, en el presupuesto combinado, en ayudar a los pobres, al huérfano, pero si nosotros no seguimos las leyes naturales, estamos robando a Dios y estamos robando también a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque la oportunidad de bendecir a otros, la misma obra para la cual Dios nos ha enviado al mundo, la hemos acortado por nuestra propia conducta. Estamos robando a Dios con nuestro estilo de vida. Tremendo eso. Y hemos de recordar, y el espíritu de profecía, otro día vamos a ver este tema. Bueno, ya lo hemos visto, pero es algo importante, que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. La cabeza de nuestro cuerpo espiritual es Cristo. El corazón es la justificación por la fe. El cuerpo es el mensaje de los 3 ángeles. Y la reforma pro salud es el brazo. Está tan ligada como el brazo está el cuerpo. Este es el cuerpo del mensaje que Dios le ha dado a su amada iglesia. En esto se resume el evangelio. Muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, como a su comprensión de los terribles resultados de la complacencia del apetito y de las pasiones sobre la raza humana. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de la salvación. Entonces, mis hermanos, el Señor ha hecho todo lo necesario, y lo que padeció Jesús en la cruz, todo ese sufrimiento que tuvo en esta tierra, lo que padeció allá en el Getsemaní, hermanos, fue tomando nuestro lugar para darnos de su justicia, para darnos de su carácter, para darnos de su victoria contra el pecado, contra los hábitos que van en degradación de la naturaleza humana, física y mental. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos poner la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en cada uno de nuestros corazones para poder ser victoriosos, hermano. No hay pecado, no hay degradación física, mental, espiritual a la cual el Señor no haya hecho provisión, hermanos, pero debemos tomar la decisión de seguir sus pasos, en los pasos del Maestro. Y si ustedes, tal como lo he hecho yo, hemos visto que hemos pecado contra este templo, contra este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, es el momento de que nosotros experimentemos un genuino arrepentimiento y una verdadera reforma.
Hermanos, debemos dejar atrás toda esa vida de hábitos perniciosos, toda esa complacencia pecaminosa. Las carnes hoy en día no son el alimento aprobado por Dios. No hay carnes limpias. Las carnes limpias fueron al igual, y eso lo vamos a ver más adelante en otra de nuestras presentaciones, pero las carnes no, en este tiempo, no son el alimento aprobado por Dios. Las carnes limpias estuvieron hasta el 22 de octubre de 1844, hasta el 21 de octubre de 1844, porque después del 22 de octubre de 1844, el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y es lo que Levítico 16 y Levítico 23 nos habla, que es el día de la expiación. Y mis hermanos, dejo un adelanto, es el día de ayuno. Levíticos 16 y Levítico 23, donde nos habla de que el día de la expiación era un día de ayuno, y el ayuno que Dios le dio al pueblo adventista del séptimo día, al movimiento adventista, es la reforma pro salud. Mis hermanos, esto es quizás para algunos nuevo, para otros duro, para otros es confirmar lo que ya se sabía. Hermanos, pero en este tiempo no podemos ir con paños de agua tibia. Tenemos que empezar a ser sinceros con nuestra salvación. Estamos, hermanos, en el día final de la historia de este mundo. No sabemos en qué momento van a terminar de concluir todas las escenas finales de la historia de este mundo. Y el Señor va a venir a su tierra. Y así como el Señor, cuando se reunió con los discípulos allá a hablarles de Mateo capítulo 24, hermanos, el Señor quiere hoy que nosotros tengamos la misma experiencia de contemplar las escenas finales de este mundo, y ellas sean el detonante que reavive nuestras facultades espirituales, físicas y mentales, para que ese reavivamiento y esa reforma sea una realidad en nuestra vida. El Señor quiera bendecirlos en esta hora, mis amados. Es mi deseo y oración. Agradezco al cielo por estos momentos donde nos ha dado la oportunidad de participar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre maravilloso, gracias te damos por ese plan de salvación tan maravilloso y completo que has dejado diseñado desde la eternidad para que nosotros anduviésemos en él. Bendícenos, Señor, para hacer los cambios necesarios, para estudiar tu palabra, no de una manera teórica, sino de una manera práctica, que la podamos experimentar diariamente en todo el sentido de la palabra. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que tienen la oportunidad de ver este tema, para que sus vidas puedan ser transformadas y renovadas. En Jesús lo agradecemos y lo rogamos todo. Amén. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Educar es Redimir.